Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a hacer oración, y la oración, cuando la aprendemos a hacer, nos hace personas que maduran en lo sobrenatural y en lo humano. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta idea, no? Que la oración es camino de madurez, cuando se hace a diario. Porque la persona que hace oración, y esta imagen es muy bonita, es como un piano bien afinado. Da la nota correcta siempre. Un instrumento musical desafinado se escucha horrible y no permite al que sabe tocar música tocar una pieza musical melódica y armónica. Pues Dios, el Espíritu Santo, nos va afinando a cada uno de nosotros cuando hacemos oración. Y Dios, con las almas que están afinadas, toca grandes melodías. Por eso podemos comenzar este rato de oración y te animo a que así lo hagas, que le digas al Señor, dile a Jesús, Jesús, que yo aprenda a hacer oración y haga oración a diario, para que esté afinado y puedas tocar una gran melodía, la melodía de la santidad en medio del mundo. Vamos a hacer la oración con el Evangelio que nos presenta la misa del domingo, que es continuación de lo que nos ha narrado el domingo pasado. Si lo recordamos, que Jesús les ha preguntado a los apóstoles, y nos podemos meter en el pasaje, ese Jesús que está sentado o caminando, como quieras imaginártelo, y que le pregunta a los apóstoles, ¿qué dice la gente que soy yo? Y luego les hace la pregunta personal, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y solamente Pedro es el que le contesta, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. Por eso, a continuación, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que Jesús le dice a Pedro que eso que ha contestado es porque ha sabido abrir el corazón y la mente a la gracia para entender que Él es el Mesías y que ahora Pedro será la piedra sobre la que Jesús edificará su iglesia. Y también nosotros queremos esto, ¿no? Y se lo decimos a Jesús. Jesús, que yo aprenda a abrir mi cabeza y mi corazón, mi alma a la gracia, para entenderte. Y ahora viene lo que ocurre a continuación. Empieza Jesús entonces a decirle a los apóstoles cómo es el plan de Dios Padre para salvar a los hombres. Un plan que pasa por la pasión y muerte en la cruz. Es el mismo evangelista San Mateo que nos dice, comenzó Jesús a anunciar a los discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer ahí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar aquel día, al tercer día. Fíjate, y los apóstoles empiezan a sentir que miedo, rechazo ante el dolor y el sufrimiento por el que va a pasar Jesús, por el dolor y sufrimiento que pasarán ellos mismos, y sobre todo Pedro, por el dolor y sufrimiento que pasará él. Decía el Papa Francisco,
al comentar este evangelio sobre que la cruz da miedo. Y entonces el Papa se refería al evangelio. Pedro se llevó aparte a Jesús y trataba de disuadirle, diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Y entonces Jesús, dirigiéndose a todos los demás discípulos, les dice: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde la vida? Y entonces el Papa comentaba: la cruz da miedo. La cruz da miedo. Y ese miedo nosotros podemos decirle al Señor: Señor, es que es un miedo, porque en el fondo es poner mi vida en tus manos. Porque es una llamada, una invitación a ser fuerte y generoso. A amar de todo corazón lo que Dios Padre me proponga. Y esto da miedo. El Papa Francisco entonces comentaba lo siguiente, dice: en 2000 años de la Iglesia son una multitud inmensa los hombres y las mujeres que han sacrificado la vida para permanecer fieles a Jesucristo. Y hoy en muchas partes del mundo hay muchos mártires, más que en los primeros siglos, que dan la propia vida por Cristo y son conducidos a la muerte. Esta es nuestra iglesia. Hoy tenemos más mártires que en los primeros siglos. Pero también está el martirio cotidiano, que no comporta la muerte, pero que también es un perder la vida por Cristo, realizando el propio deber con amor, según la lógica de Dios, según la lógica del sacrificio. Pensemos, terminaba el Papa, diciendo: ¿cuántos padres y madres cada día ponen en práctica su fe, ofreciendo concretamente la propia vida por el bien de la familia? ¿Cuántos jóvenes renuncian a los propios intereses? Claro, y nosotros decimos al Señor: Señor, es que es el miedo de saber cargar la cruz, de buscar la santidad en medio del mundo. Volvámoselo a decir: Jesús, que yo tenga fortaleza y generosidad, y así amar lo que me pidas. La cruz da miedo. La cruz del plan de Dios, no mi plan, sino el plan de Dios que me pide fortaleza y generosidad para abrazar ese plan, amar ese plan, vivir ese plan. Pero esas son las historias de amor que se escriben en el mundo. Las verdaderas historias de amor. Fíjate, te relato de un libro que tengo aquí enfrente lo que decía este autor. Dice, tengo un sacerdote amigo, dice. Y este sacerdote, como consecuencia de un grave accidente, quedó cuadripléjico. Solo puede mover la cabeza y respirar con cierta dificultad. Asumida esta trágica situación, siempre hace todo lo que puede. Confiesa gente, celebra la misa con otro sacerdote que le ayuda, da clases. Dice, y una vez entrevistado, le preguntaban: ¿qué le recomendaría usted a quienes se encuentran en su situación? Y entonces este sacerdote amigo, cuadripléjico, su respuesta fue esta:
nada. A los que están en mi situación no les diría nada, pero sí les diría algo a quienes tienen que asistir a personas en circunstancias semejantes a las mías, a los que hay que ayudarnos a hacer de todo, darnos de comer en la boca, limpiarnos, acostarnos, trasladarnos, levantarnos. Yo les diría a las personas que asisten a gente como yo, que se acuerden que los enfermos somos un tesoro, porque somos la oportunidad que tienen para vivir el amor de caridad, sin esperar nada a cambio. Yo no valgo nada, pero para los demás soy un tesoro, soy un tesoro. Y en sus vidas yo haré que sus vidas sean historias de amor, porque aprenden a dar sin recibir nada a cambio. Nada a cambio. Por eso, fíjate qué bonito esto, ¿no? Dios toca grandes melodías con las almas bien afinadas, bien afinadas. Pedro, volviendo al Evangelio, reacciona mal, porque él no quiere esas dificultades, ni para Jesús ni para él mismo. No quiere enfrentar esas dificultades. Las historias de amor con Dios, la santidad en medio del mundo, son historias de fortaleza y generosidad. Fortaleza y generosidad para no huir de las dificultades. No huir de las dificultades. Se trata pues del cristianismo, este aspecto, que cada uno de nosotros esté lo suficientemente formado e informado como para identificar lo malo y lo bueno, lo mejor y lo peor. Y después, una vez que ya sé qué es lo mejor, elegir siempre lo mejor. Pero para eso se necesita fortaleza y generosidad. Si es algo malo y yo pensaba que era bueno, eso me va a hacer daño. Si a la hora de decidir qué voy a hacer, no me enfrento con valentía a la realidad de que ser un cristiano en medio del mundo conlleva dificultades, voy a acabar buscando escapar. Y esto de escapar está como muy estudiado, le llaman el escapismo, ¿verdad? El escapista es el que busca vías de escape para no enfrentar las cosas. Y si no puede, las va a evadir, las va a esquivar, porque a toda costa no quiere sentir esa incomodidad. Si el problema no desaparece, entonces desaparece la persona. Se escapa. ¿Cuántas veces hemos escuchado, le decimos a Jesús, frases como estas, ¿no? De, a mí no me gusta comprometerme con nada ni con nadie, porque después cumplo. No sé si está bien o mal, pero me gusta y lo hago. Ya, eso es escapar, eso es no tener fortaleza y generosidad. Es decir, Dios me pide que lo siga, lo sigo. Si Dios quiere esto, lo hago. Fortaleza y generosidad. Asumir las dificultades. Para amar, hay que aprender a enfrentar las dificultades. Las dificultades, el esfuerzo, es lo que nos afina y permite a Dios tocar grandes melodías. Por eso es todo el misterio de la cruz, ¿no? Vamos a recordar ahora al Papa Benedicto XVI. El Papa Benedicto decía así: Jesús sabe que el Padre, por su inmenso amor a los hombres, lo envió para dar la vida por los hombres. Y esto implica la pasión y la cruz. Por otra parte, sabe también que la última palabra será la resurrección, no el dolor.
Ciertamente, para salvarnos, decía el Papa Benedicto, Jesús tuvo que sufrir y morir crucificado. Pero no se trata de un designio cruel de Dios Padre. La causa de este sufrimiento es la gravedad de la enfermedad de la que debía curarnos. Una enfermedad tan grave y tan mortal que exigía toda la sangre de Cristo. De hecho, con su muerte y su resurrección, Jesús derrota el pecado y la muerte. Pero la lucha no ha terminado. Y con esto quería concluir el Papa, decía. Pero la lucha no ha terminado. El mal existe y resiste en toda generación, también en nuestros días. Y entonces el Papa ponía ejemplos del mal en el mundo actualmente. Las guerras, la violencia contra los inocentes, las miserias, las injusticias, pero también la confusión doctrinal, el relativismo moral, la indiferencia de muchos. ¿Cómo responder a tanta maldad?, decía el Papa. ¿Cómo responder a tanta maldad? Con el amor que vence al odio, con la vida que no le tiene miedo a la muerte. Es la misma fuerza misteriosa que utilizó Jesús para salvarnos. Y nosotros le decimos al Señor, Señor, que yo entienda, dame la gracia de entender en este rato de oración que la gran batalla contra el mal es una batalla para la salvación de las almas y que tú necesitas hombres fuertes y generosos que amen, que abracen la cruz, que amen el plan que has pensado para cada uno de nosotros. Y díselo, yo se lo digo también, Jesús, que sea fuerte y generoso y que ame lo que me pidas. Fíjate, por eso el Papa Benedicto, en este comentario que hacía el Evangelio, el Papa concluía con esto con una gran fuerza, decía, para los cristianos, cargar la cruz no es algo opcional, sino una misión que hay que abrazar por amor. En nuestro mundo actual, en el que parecen dominar las fuerzas que destruyen, Cristo no deja de proponernos a todos su invitación. Quien quiera ser mi discípulo, renuncie a su egoísmo y lleve conmigo la cruz. Por eso es cómo andamos nosotros de fortaleza y generosidad. Dios, con las almas generosas y fuertes, toca grandes melodías. Toca grandes melodías. Qué importante es esto, ¿no? Que nos planteemos, yo soy fuerte, yo soy generoso, me ejercito en estas virtudes. Hay un cuento que le llaman así, el premio de la fortaleza y la generosidad. Cada uno cosecha lo que siembra en su corazón y en su alma. Y entonces es un cuento sobre un príncipe insensato. Había un rey que deseaba edificar un gran palacio y le encargó a uno de sus hijos que lo construyera. Le entregó la suma de dinero necesaria y el muchacho, que era un poco pillo, vivo, diríamos nosotros coloquialmente, poco pícaro, pensó, construiré el palacio con malos materiales y me quedaré con el dinero que vaya ahorrando. Poco me importa si luego ese palacio se derrumba. Y entonces empezó a contratar gente que construyera aquello, pero se metía mucho en comprar materiales malos y baratos. Y así estuvo durante varias semanas y meses. Y una vez que terminaron de construir aquel palacio, se presentó ante su padre
y le dijo: el palacio que me encargaste ya está terminado. Puedes disponer de él cuando gustes. Y diciendo esto, le entregó como las llaves del palacio. El rey tomó las llaves, se quedó viendo al hijo y, para sorpresa del hijo, le devolvió las llaves con estas palabras: hijo, te entrego el palacio que construiste. Es tuyo, es para ti. Esta es tu herencia. Y claro, se estafó a sí mismo él. También cada uno de nosotros nos podemos estafar a nosotros mismos si no somos fuertes y generosos. Cuando uno actúa habitualmente con esa mentalidad de buscar el provecho propio por encima de casi todo, nos puede suceder como este personaje de este cuento, que en cierto momento de nuestra vida recibiremos el pago a nuestra falta de fortaleza y generosidad. Y nos encontraremos con nuestro egoísmo, un egoísmo que nos ha hecho mucho daño a nosotros mismos, porque estuvimos viviendo como aprovechando al máximo el presente, arruinando nuestro futuro. El egoísta, el flojo, el que está metido en sí mismo, es una persona que va a sufrir, será presa de su propio egoísmo. En cambio, el hombre generoso y fuerte siempre cobrará la gran recompensa de la felicidad, de haber pasado por esta vida escribiendo una verdadera historia de amor, la de la santidad en medio del mundo. Por eso digámoselo a Jesús: Jesús, que yo sea fuerte y generoso. Para ganar la batalla de la salvación de las almas, Dios necesita hombres fuertes y generosos, que amen, que abracen la cruz, que amen el plan que Él ha pensado. Por eso lo del Papa Benedicto, ¿no? Para los cristianos, cargar la cruz no es algo opcional. No es algo opcional. Por eso, ¿cómo estoy yo de fortaleza y generosidad? ¿Cómo ando yo de fortaleza y generosidad? Fíjate, y en estos últimos minutos de este rato de oración, lo que te propongo es unos puntos que escribió San José María en un librito que se llama Surco, sobre la generosidad. Entonces, fíjate, el punto número 1, decía San José María: son muchos los cristianos persuadidos de que la redención se realizará en todos los ambientes del mundo y de que debe haber algunas almas, no saben quiénes, que con Cristo contribuyen a realizarla, pero la ven a un plazo de siglos, de muchos siglos. Serían una eternidad si se llevara a cabo al paso de su entrega. Así pensabas tú hasta que vinieron a despertarte. Y tal vez este es el punto más importante de este rato de oración, de ser consciente que Dios cuenta conmigo, cuenta con cada uno de nosotros, porque tiene un plan para mí. Y probablemente ese plan tal vez yo no me lo esperaba, pero es un plan para mí. Yo soy generoso. O yo voy como muy lento, así como, no, ya, a veces le decimos a Jesús, así hablamos, no, el bien siempre triunfará. Sí, pero el bien, para que triunfe, Dios cuenta con nosotros. Yo soy generoso, hago lo que Dios me pide. Soy verdaderamente fuerte y generoso para cumplir mis prácticas de piedad, para santificar el trabajo, para hacer apostolado todos los días, no así de tanto en tanto, ¿verdad? O sea, con una verdad, al paso de mi entrega, es como se hace la redención, porque Dios cuenta conmigo.
díselo al Señor, Señor, que yo sea fuerte y generoso. Fíjate, otro punto que pone San José María era acerca de un muchacho de la labor de San Rafael, esa labor de formación con gente joven. Muchachos que son muy rezados para que sepan servir a Dios y a la iglesia, ¿no? Y entonces le escribía a un muchacho en una ocasión: pida por mí, que sea generoso, que adelante, que llegue a transformarme de tal modo que algún día pueda ser útil en algo. Entonces como que San José María le contestaba: bien, pero ¿qué medios pones para que esos propósitos resulten eficaces? ¿Qué medios estoy poniendo yo para ganar en fortaleza y generosidad? A veces lo primero es levantarse puntual. O sea, es decir, me voy a levantar puntual en la mañana para ir a misa, para hacer un rato de oración, para ir estudiar o trabajar con intensidad después a lo largo del día. ¿Qué medios pongo yo para conversar todos los días un rato con los amigos o conocidos, para hacer apostolado? ¿Qué medios pongo para hacer mi trabajo lo mejor que pueda? ¿Qué medios pongo? Porque si no nos quedaríamos solo en buenos deseos, ¿no? Por eso San José María decía: hay que pedirte más, porque puedes dar más y debes dar más. Piénsalo. Y ese dar más es posible si no hacemos escapismos, si no nos escapamos. ¿Qué capacidad, le decimos a Jesús, tengo yo de escaparme? Inventarme problemas, inventarme teorías por las cuales yo no soy fuerte ni generoso, porque voy tan lento en la vida espiritual. Y entonces hasta inventamos teorías: no, porque a mí me pasó cuando estaba yo en nursery, ¿verdad?, que no me habían explicado cómo persinarme y todos mis amigos sí ya sabían. No hagamos teorías. O sea, ¿qué medios pongo? Hay que pedirte más, porque puedes dar más y debes dar más. Piénsalo. Vamos a terminar como San José María escribía en el número 33 de Surco. Decía: la Virgen Santa María, maestra de entrega sin límites, pídele a esta Madre buena que en tu alma cobre fuerza de amor, la respuesta de generosidad. Y se lo podemos decir a la Virgen: Madre mía, que yo sepa dar una respuesta de fortaleza y generosidad, porque quiero escribir una historia de amor, de la santidad en medio del mundo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.